Estamos, iniciamos la presentación. Bueno, la cosmovisión andina y la astrología, la chacana y el zodíaco tropical austral. Como veníamos diciendo en la introducción a la charla, que va a unir, ¿no? Estas dos cosmovisiones, ¿no? Como es la astrología y la cosmovisión andina. Y bueno, y el símbolo de unión que encontré para unir ambas fue la chacana, en tanto símbolo ordenador y puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Eh, Ese fue el punto común, ¿no? que encontramos para unir estas dos cosmovisiones. Todo símbolo, todo símbolo dentro de lo que es la cosmovisión de un pueblo, va a traer la información de lo que esa, esa comunidad, esa cultura pensaba, ¿no? Su realidad. Y la chacana, en ese sentido, para los andinos, es el símbolo per se de su cosmovisión y es a su vez un símbolo sagrado, ¿no? Para ellos. ¿Y qué representaba la chacana? Bueno, la chacana es un símbolo que representaba muchísimas cosas. Es eh, un símbolo polisémico, ¿no? O sea, tiene muchísimos significados que no puede eh, resumirse en un solo grupo de sentidos, sino que abarca muchísimos, muchísimos sentidos. La chacana agrupa un montón de significados, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar y lo vamos a recortar en lo que tiene que ver con lo astronómico y el concepto de las ceremonias que ellos aplicaban eh, siguiendo el camino del sol. Entonces, la chacana es la representación de un concepto que tiene múltiples niveles de complejidad de acuerdo a su uso. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que decíamos antes, que como tiene muchos niveles, la chacana en tanto símbolo se usaba para ceremonias, para entender la astronomía, también como arquitectura, en cómo se ordenaba el espacio. Entonces, en tanto abarcaba toda esta multiplicidad de situaciones, es un símbolo y un arquetipo ordenador para la cultura andina. La chacana o chacajanán significa el puente a lo alto. Y a su vez, y una de las tantas acepciones es que denominaba a la constelación de la Cruz del Sur. Y como decíamos antes, constituye la síntesis de su cosmovisión. Sin embargo, es también, como decíamos antes, un concepto astronómico ligado a las estaciones del año. Eh, Como decíamos antes, vamos a recortarnos y vamos a enfocarnos en este aspecto del símbolo especialmente. Eh, Así que bueno, decíamos de que forma parte de su cosmovisión. Entonces, a ver si me aguardan un segundito. Que se, a ver, se me trabó la diapositiva. A ver, Dani, si vos ahí no sé si... Ahí está. Se había trabado. No podíamos pasar. Entonces decíamos de que para los pueblos andinos la chacana era un símbolo que ordenaba su universo, ¿no? Su forma de entender la realidad.
y en este sentido sintetizaba toda la forma de entenderla y representaba la totalidad de su universo, ¿no? Ellos observando el cielo en la latitud en la que estaban, las estrellas más brillantes eran las que formaban la constelación de la Cruz del Sur, entre otras, ¿sí? Entre otras, pero esta era como la más importante. Y lo bajaban a la Tierra. ¿Y cómo lo bajaban a la Tierra? Bueno, ellos lo organizaban todo su mundo en función de lo que veían en el cielo. O sea, un concepto abstracto lo traían a lo concreto. Entonces, si transformaban estas cuatro puntas que veían en la Cruz del Sur, con esta misma disposición, ordenaban todo el territorio. ¿Sí? Entonces, sintetizaba, por ejemplo, las cuatro direcciones hacia donde ellos se orientaban, los cuatro elementos, o sea, todo lo que iba viendo en un concepto de cuaternidad, ellos lo iban aplicando. Entonces, marcaban las direcciones, los elementos, las ceremonias que se iban dando a lo largo de los cuatro momentos principales que se iban sucediendo en el año en cuanto al movimiento del sol. Eh, y también lo hacían en cómo construían sus espacios. Em, Tal es así de que todo su territorio estaba dividido en cuatro grandes regiones que ellos llamaban el Tahuantinsuyo, ¿no? Tawa era el concepto de cuatro y Suyu de regiones. Entonces ellos bajaban eso que veían en el cielo a la tierra y ordenaban todo su espacio, su espacialidad en función de lo que veían en el cielo. Entonces, iban siguiendo estas cuestiones de la cuaternidad, como decíamos antes, las cuatro regiones, los cuatro elementos, eh, las cuatro direcciones, y también veían en esta chacana, en este símbolo, que había una cruz porque otro de los significados de la chacana no es solamente puente, sino también que es una intersección. Entonces, en tanto conceptos más abstractos, tenía que ver con un puente hacia lo alto, ¿no? Algo que me conecta con el cielo, con lo que está más allá de la tierra, pero también en lo concreto, la chacana representaba cualquier cruce en donde se producía un encuentro, un tinku, decían ellos, ¿no? Un, este, un puente, una unión. Y en función de esto, ellos interpretaban que como en lo macro lo micro y en lo micro lo macro, el universo estaba representado en cuatro grandes espacios, ¿no? En cuatro esquinas. Sin embargo, también estaba el concepto de dualidad ¿no? que traía aparejado este cruce, ¿no? Eh, Delimitando espacios tanto de izquierda a derecha de manera vertical como de arriba a abajo y siempre de manera viceversa. Eh, Tanto podíamos encontrar un cruce yendo de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este grabado que se está viendo en esta lámina es una síntesis de la cosmovisión andina que realizó en el año 1613 un cronista llamado Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaycagua, quien trató de representar lo que él había visto en un altar de los templos incas. Y
Este dibujo se toma como muy icónico para poder ver cómo ellos entendían su cosmovisión, cómo ellos entendían el universo. Entonces podemos ver acá en el centro de este dibujo cómo aparece la chacana, las cuatro estrellas que componen la constelación de la Cruz del Sur, a la que ellos llamaban chacana, y cómo a partir de ahí dividían el espacio en una mitad masculina, una mitad femenina, un espacio donde está el sol, un espacio donde está la luna, un espacio de arriba donde están los seres celestiales, un espacio de abajo donde están las cuestiones de la tierra. eh, y fíjense, observen que tanto el hombre como la mujer se sitúan en el centro, ¿no? Dejando entrever de que y a la altura de la chacana. Observen este detalle, ¿no? Que tiene el grabado, dejando entrever que hay un puente ahí, hay una conexión, ¿no? Algo que conecta lo de arriba con lo de abajo. Eh, pero bueno, esto lo vamos a ir dejando ahí, lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, lo importante es poder ver qué representaba, ¿no? La chacana. Representaba en la concepción andina, representaba estos cruces, ¿no? Estas divisiones del espacio, pero también del sentido de lo de arriba, lo de abajo. Y en este aspecto, vamos a ver cómo se encontraba en la realidad, ¿no? En el territorio, in situ. Y acá les traje unas láminas para que vean cómo se encuentra, ¿no? La chacana, cómo es el símbolo en el territorio. Y tenemos una representación de una chacana en Tiwanaku, en Bolivia, eh, en Huaral, Perú, y en Ollantaytambo, en Perú también. Y la chacana del medio, la que está en Guaral, se cree que tiene una antigüedad de casi 4.000 años. O sea que incluso se supone que la chacana es preincaica, o sea, es un símbolo muy, muy antiguo, muy milenario que, que ya se venía siguiendo desde hace mucho, mucho tiempo. En este aspecto, teniendo en cuenta la parte astronómica de la chacana en cuanto a constelación, lo que ellos observaban en el cielo, la chacana es lo que luego de de la colonización se conoció como la constelación de la Cruz del Sur o Crux, pero es lo que ellos llamaban chacana. Como decíamos antes, ¿qué significaba esta constelación que aparecía tan prominentemente en el cielo del altiplano? Bueno, era una guía para ellos y marcaba la dirección sur. Era una constelación a la que ellos le prestaban mucha atención, que seguían muy de cerca. eh, y, mm, ¿Y por qué seguían muy de cerca? Porque ellos observaron de que de acuerdo a la posición que iba teniendo esta constelación a lo largo del año, se iban sucediendo diferentes situaciones en cuanto a lo climático, ¿no? Y a lo que ellos podían hacer o no hacer en esos momentos en la Tierra. Em, los incas eran grandes observadores de las estrellas, tenían templos orientados hacia determinadas constelaciones em, y eran grandes observadores y tenían grandes centros astronómicos con los cuales observaban. Em, y una de las maneras que tenían de observar, así a modo de ejemplo, eran como si fueran unos pocitos grandes que se hacían, que los llenaban de agua, ahí se reflejaba, ¿no? el cielo dentro de esos
pocitos de agua y ellos podían mirar desde ahí, observar el cielo. Esa era una de las tantas maneras que ellos tenían de observar. Eran grandes observadores. Y otra de las características importantes que tenía el cielo del altiplano y que ellos también se guiaban mucho era con lo que se llamaban las constelaciones oscuras, que lo nombro así al pasar, no me voy a meter mucho con esto, pero era tanta la prominencia de estrellas que había en el cielo, en esas latitudes y en esas épocas, que una de las maneras que ellos tenían de localizar otras estrellas eran por las partes oscuras, donde no había estrellas. Pero bueno, la Cruz del Sur era una de las más importantes. Entonces decíamos que astronómicamente esta constelación indica la dirección sur en el cielo nocturno. De manera similar a como la estrella polar indica el norte en el hemisferio norte, la Cruz del Sur se utiliza para la navegación y la orientación en el hemisferio sur. La longitud del eje mayor de la cruz apunta directamente a la estrella polar austral en dirección al polo sur celeste. Entonces, esta era la manera que tenían de orientarse. Acá la vemos astronómicamente, como la reconocemos. La Cruz del Sur, conocida científicamente como Crux, es una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno en el hemisferio sur, como veníamos contando, y es considerada una guía celestial profundamente arraigada en la astronomía y la cultura de muchas de las civilizaciones que habitaron y habitan estas regiones, pero en realidad podríamos decir que para todo el hemisferio sur. Y casualmente, Crux se observa mejor durante el mes de mayo, ¿no? Que es el mes donde los incas celebraban precisamente a la Chacana, o sea, a esta constelación. Bien. Siguiendo esta lógica que decíamos antes, de que ellos observando la, mm, la constelación iban viendo que iba cambiando de posiciones a lo largo del año, tenemos acá representado unas aproximadas posiciones que adquiere la constelación de acuerdo a qué época del año estamos. Así ahora que estamos en la estación de otoño, la vamos a encontrar aproximadamente en esta posición, ¿no? Orientada de esta manera. Y es ahora, en mayo, donde adquiere la mayor visibilidad y la mayor em, la mejor forma en la que se puede observar esa hora. Por eso ellos la honraban y la celebraban en estas fechas. Así que un poco con Dani quisimos dar la charla en esta época porque coincidía con la celebración, ¿no? De este símbolo sagrado y milenario, y donde se puede salir a observar en plenitud, ¿no? A la constelación acá en el hemisferio sur. Así que la fecha no fue casual, sino que tiene que ver con esto. Entonces decíamos que la chacana les mostraba a los andinos una forma de representarse acá en la tierra, el universo, el cielo, y la iban relacionando con las diferentes épocas que iban atravesando a lo largo del año, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el principio que rige a la astrología, como es arriba es abajo, ¿no? El principio matriz, ¿no? De la astrología, eh, y teniendo en cuenta que la astrología austral propone la inversión de sincronizarnos con nuestro espacio-tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo acá en la Tierra, y a lo que el cielo nos propone, podemos decir de que en este sentido la astrología austral nos propone la inversión de los signos zodiacales en relación a las estaciones del año que acontecen en el espacio-tiempo del hemisferio sur, y que éstas
no son iguales a las que acontecen en este mismo momento en el hemisferio norte. Son diferentes, ¿sí? En el hemisferio norte en este momento están viviendo la primavera, acá estamos en el otoño. Entonces, bueno, tendremos que adaptar los signos zodiacales acá en el hemisferio sur, teniendo en cuenta lo que sucede en cuanto a las actividades que se desarrollan acá en la Tierra en este momento. Bueno, vamos a ver si a través de la chacana podemos eh, pensar algo de esto. Entonces, la chacana mostrará, vamos a ver, en su ordenamiento de las ceremonias estacionales, cuál es la energía que acontece en este momento en la Tierra en sincronía a lo que el cielo propone. Y para ello vamos a seguir el recorrido del Sol a lo largo del año. ¿Sí? Que es lo que ellos entendían que sucedía siguiendo las posiciones de la Cruz del Sur y las posiciones del Sol a lo largo del año. Entonces, si tenemos en cuenta la perspectiva del observador desde la Tierra, tenemos la percepción de que el Sol gira alrededor de la Tierra, aunque en realidad sabemos que es todo lo contrario. A este trayecto o recorrido del Sol sobre la Tierra la llamamos eclíptica y es en base a este concepto que trabaja la astrología. Em, es en base a este concepto del recorrido del Sol a lo largo del año en el cual se fundaron todos los calendarios antiguos y modernos del mundo. Y acá en la lámina podemos observar un calendario, ¿no? De estas latitudes, de estas tierras que es la Puerta del Sol, que está ubicada en Bolivia. Eh, y esta puerta muestra magistralmente o mostraba más de manera más exacta hace muchos años atrás. Ahora dicen que no está tan exacto como muestra las diferentes estaciones, pero la idea de este templo y lo que se pudo investigar es que, como pueden ver, va mostrando los diferentes pasos del sol en las distintas épocas del año, arrancando por el solsticio de invierno en el número cero al- a la derecha de la lámina y va siguiendo el recorrido hasta los equinoccios en el centro y luego vuelve a marcar el solsticio de verano en la otra punta, ¿no? Entonces, esto era una manera donde ellos, a través de esta construcción, podían ir siguiendo el camino del sol y saber en qué momento del año se encontraban, ¿no? Y qué sucedía en ese momento, qué era lo que sucedía en la Tierra en ese momento. Entonces, de esta manera, pudieron determinar que hay cuatro fechas clave, ¿no? En el año, que son hacia el 21-22 de marzo, hacia el 21-22 de junio, hacia el 21-22 de septiembre y hacia el 21-22 de diciembre. Y estas fechas están relacionadas con los solsticios y con los equinoccios. Y acá encontramos de nuevo esta cuaternidad, ¿no? Estos cuatro momentos que va marcando el recorrido en este caso, del Sol. Entonces, vemos que en lo concreto, en la Tierra, ellos encontraban momentos donde iba cambiando la energía de lo que sucedía acá en la Tierra y lo que el Sol iba mostrando. Siguiendo un poquito, ¿qué es lo que nosotros vemos siempre representado con el gráfico de los equinoccios y los solsticios? Como pueden ver, los equinoccios marcan un momento de equilibrio, que era lo que mostraba en la lámina anterior, el centro del templo, de la construcción. Ahí es el momento del equilibrio, ese era el momento del equinoccio, que era en septiembre y en marzo, ¿sí?
de acuerdo a si era en septiembre o si era en marzo, sabían que después la luz crecía o decrecía, ¿no? De acuerdo al momento del mes. Y esto lo vemos acá representado en esta lámina que vemos siempre, lo que estudiamos astrología para, o astronomía para ver el tema de los equinoccios y los solsticios, ¿no? Entonces vemos cómo esto está claramente, este mismo gráfico lo vemos representado acá, ¿sí? Los equinoccios y los solsticios. Un punto de equilibrio en el centro, igual para los dos equinoccios y dos puntos de alejamiento del centro que son los solsticios, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ya podemos empezar a ver cómo está esta manera de entender el cosmos y su relación en la Tierra con cuatro esquinas, lo van viendo ellos a lo largo del año, ¿no? Hay cuatro momentos donde va cambiando la energía, hay cuatro lugares a donde yo me puedo dirigir, ¿no? Eh, Hay cuatro elementos también que componen mi realidad. Entonces se va repitiendo esto del cielo, lo van encontrando en lo concreto, ¿no? No queda como una representación abstracta, sino que lo bajan a lo concreto y lo vivencian, ¿no? Lo hacen parte de la vida cotidiana. Entonces, el nacimiento del sol, podríamos decir, bueno, ¿cuándo es que comienza este recorrido, ¿no? En este camino del sol. Veíamos que en la lámina anterior, voy a volver de nuevo hacia atrás, teníamos que el sol nacía en este punto cero hacia el 21 de junio y que marcaba un solsticio. Entonces, teniendo en cuenta que el nacimiento del sol, según lo que ellos mostraban en estos calendarios, era en un solsticio, vemos cuál era ese solsticio. Y ese solsticio es el solsticio de invierno, que en el hemisferio norte ocurre el 22 de diciembre. Y es durante ese suceso que el sol permanece quieto, ¿no? Parece como que está muerto por 3 días, no se mueve, está en un estado de quietud. Luego resucita 3 días después, hacia el 25 de diciembre, y continúa su recorrido por la eclíptica solar. Este es el momento del solsticio de invierno, ¿no? Que es donde el sol llega a su punto más bajito, ¿no? Más alejado de la Tierra. Y esta fecha suena, ¿no? Resuena con todos. ¿Qué es esta fecha? Es la Navidad. Es lo que los cristianos celebramos como el nacimiento de Cristo, ¿no? En gran parte del mundo. Eh, pero acá en el hemisferio sur es el verano austral, este momento del nacimiento del sol. No es en junio, cuando en el hemisferio norte ellos dicen que están haciendo el sol el 25 de diciembre. Acá no están haciendo el sol. Acá estamos en pleno verano, el sol está en su plenitud. Entonces, bueno, acá vemos que ya hay algo que no empieza a estar de acuerdo, ¿no? Que no empieza a estar en sincronicidad. Entonces, ¿qué sucede en el hemisferio sur? Los 3 días en el que en el hemisferio norte el Sol permanece en su punto más alejado, no es en el mes de diciembre, es en el mes de junio, como mostraba el calendario solar de la Puerta del Sol en Tiwanaku, la laminita que ya vimos varias veces. Estos 3 días sucedían en junio, no era en diciembre. ¿Mm? Y en estos momentos lo que se observaba es que el sol se ubicaba muy cerquita de la chacana. Entonces,
ahí ellos ellos le prestaban atención a las dos situaciones. La chacana acompañaba este recorrido del sol. Este momento que en el norte sucede en diciembre y para nosotros sucede en junio, que es el solsticio de invierno, eh, se, mm, se corresponde con el nacimiento del sol, ¿no? Y la ceremonia la Navidad ayuda a simbolizar, ¿no? Esto, ¿no? Como el nacimiento de Cristo, el nacimiento del niño sol y demás. Sin embargo, la verdadera resurrección del sol, el verdadero nacimiento del sol en casi todas las cosmovisiones del mundo era en primavera, ¿sí? Era en primavera. Y era donde realmente el sol, ¿sí? Donde la luz vencía la oscuridad, era en primavera. Em, entonces, esta fecha, que es en primavera, en el hemisferio norte, sucede hacia el 21-22 de marzo. El día se empieza a hacer más largo que la noche, los días son más soleados, los campos reverdecen, se puede practicar la agricultura y coincide con qué ceremonia esto en el hemisferio norte, con la Semana Santa. ¿Sí? Y para la astrología, con qué lo relacionamos este momento del año? Con el punto vernal, ¿sí? Que es ese punto donde que veíamos en las laminitas, volvemos para atrás, que es el punto donde cruza la eclíptica, ¿sí? Eh, el ecuador y marca el punto vernal. Bien. Entonces, esto sucedía en el norte, sucede en el hemisferio norte, hacia el 21-22 de marzo, ¿no? Sin embargo, coincide con la Semana Santa. La Semana Santa, ¿cuándo la celebramos nosotros acá en el hemisferio sur? Ahora, hace poquito, en marzo también, pero acá no es primavera, acá es otoño. ¿Y cuándo celebraban esta fiesta los incas acá en el altiplano, en el hemisferio sur? Y lo celebraban el 21-22 de septiembre, cuando nacía la primavera, acá, en estas tierras, ¿no? Eh, que era la ceremonia que ellos llamaban del Koya Rai Miquilla, que también era una Pascua del agua, porque se pedía la ceremonia, se pedía en esta ceremonia la bendición del agua para que fecundara la tierra, ¿no? Y pudiera florecer de nuevo la vegetación. Entonces vemos que acá hay otra inconsistencia entre lo que nos propone el norte, lo que nos cuenta la historia del hemisferio norte y lo que pasa acá en el hemisferio sur. La Semana Santa no sucede en primavera acá en el sur, sucede en otoño, sin embargo, nuestra primavera es en septiembre y es ahí donde tenemos las Pascuas del agua. Y para la astrología, como decíamos antes, este es el punto, este es el momento estacional para la astrología occidental, este es el momento estacional que se corresponde con el punto vernal, el 0 grado de Aries del zodíaco tropical. Ahora vamos a ir viendo de qué hablamos cuando hablamos de zodíaco tropical. Entonces, en su recorrido anual por la eclíptica y de acuerdo con la intensidad de su luz y calor, el Sol va creando las estaciones del año, influyendo sobre la naturaleza y los ciclos vitales de los organismos. En otoño la vegetación no está floreciendo, sino que está empezando a morir. Eh, Seguimos con el recorrido del Sol, llega el invierno, ya nada, es posible de que ya se hace difícil el nacimiento de la vida, seguimos con la primavera, todo vuelve a reverdecer, viene el verano, todo está en su plenitud. Entonces, siguiendo este recorrido, vemos lo que va sucediendo.
La chacana le servía para marcar estos momentos del año, ¿no? Y lo mostraban con distintas ceremonias que se establecían en las cuatro puntas que tiene la cruz simbólicamente y en las ceremonias que va proponiendo. Entonces, el símbolo de la chacana en tanto calendario ceremonial y estacional, así como en la representación del zodíaco tropical con sus respectivos signos y sus cuatro puertas cardinales, nos muestran estos momentos del año, que son los solsticios y los equinoccios. Y acá lo podemos apreciar. Acá vemos el símbolo de la chacana, ¿no? Donde nos muestra esta cruz con los cuatro puntos importantes del año, estos cuatro momentos importantes del sol, que son los dos solsticios hacia arriba y abajo, ¿sí? Y los dos equinoccios en los costados. Luego ellos establecían en las otras puntas de la chacana otras ceremonias importantes que ahora después las vamos a profundizar, pero acá lo que me interesa es que vean que el símbolo de la chacana mostraba en sus cuatro puntas principales, en sus cuatro brazos principales, estos cuatro momentos importantes del recorrido del sol. ¿Eh? Y acá tenemos la famosa cruz del zodíaco, que todos los que estudiamos astrología conocemos como las cuatro puertas del año, los cuatro signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que nos muestran los momentos de las estaciones, ¿no? Donde inician las estaciones. En este caso sería la cruz del zodíaco austral, ¿no? Donde vemos que el que inicia el zodíaco es Aries, pero lo vemos representado hacia la derecha. Volvemos para atrás, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que yo quiero que se queden, es que hay una similitud, ¿ven? Entre el recorrido del Sol que nos muestra la astrología, perdón, se me mueve la lámina, entre en estos cuatro momentos principales del recorrido del Sol, ¿no? A lo largo del año, lo muestra el símbolo de la chacana con sus cuatro fiestas principales, que son el solsticio de invierno, el solsticio de verano y los dos equinoccios, y lo vemos en la cruz del zodíaco, en las cuatro puertas del año, los cuatro signos cardinales. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra, a qué llamamos zodíaco? ¿Sí? ¿Qué es el zodíaco? El zodíaco es esa franja virtual de 360 grados centrada de 360 grados de circunferencia, centrada en la eclíptica, que marca la trayectoria del Sol, la Luna y los planetas alrededor de la Tierra. La astrología austral se basa en este zodíaco y puesto que el Sol viaja por estas secciones llamados signos zodiacales, eh, es que se establecen también estas cuatro estaciones, ¿no? En el zodíaco, que era lo que veíamos recién, marcando los dos solsticios y los dos equinoccios que nos mostraba la chacana y que acá en el zodíaco, en tanto cruz del zodíaco, son estos cuatro signos que nos marcan estas cuestiones. En perfecta similitud, la chacana representa esta cruz solar con las cuatro puertas estacionales. Entonces, en cada estación va a acontecer para el pueblo andino una ceremonia que va a hacer coincidir con lo que la estación está proponiendo. Entonces, como decíamos antes, el nacimiento del sol, que es donde comienza este recorrido del sol, que es en el solsticio de invierno, va a ser la fiesta principal
del pueblo andino, ¿sí? Y va a ser el momento en el que el sol vuelve a nacer, llega a su madurez, a su madurez extrema, como veíamos con la fiesta de la Navidad, el sol llegaba a su madurez extrema, moría y luego volvía a nacer como niño, como bebé, podríamos decir. Y esta fiesta principal que los pueblos andinos celebraban como nacimiento del sol eran lo que ellos llamaban el Inti Raymi, ¿no? Que era la fiesta del sol, Inti Sol. Esta era la celebración del solsticio de invierno y marcaba el comienzo del año. Entonces decíamos que era el día más corto del año en cuanto al tiempo que transcurría entre el amanecer y el atardecer. Y ¿qué marca qué marca esto en el zodíaco astrológico? ¿Cuál es este momento en el zodíaco astrológico? ¿A qué puerta nos estamos refiriendo? A qué momento de esta cruz astrológica que veíamos antes? Bueno, este momento del año para la astrología clásica, para la astrología occidental, corresponde a lo que llamamos el signo de Capricornio. ¿Sí? Ese es el momento del signo de Capricornio. ¿Y qué nos muestra este momento del zodíaco astrológico? Nos muestra el momento donde el Sol está en su punto más débil, ¿sí? Donde la luz del Sol está más bajita. Y esto lo podemos encontrar citando, por ejemplo, a Guido Bonatti en su Liber Astronomicus, segundo tratado, parte uno. Él cuenta de qué se trata, ¿no? Esta parte del año y dice, luego el frío se incrementa por sobre el calor, es como si el calor hubiera sido asesinado, el aire se vuelve hacia una inmoderada frigidez y se vuelve melancólico, la nieve aumenta y el frío y el hielo se hacen más grandes y similares, y donde, dado que la cabra es un animal frío, seco, melancólico, este signo fue llamado Capricornio debido a este animal. El Sol tiene ahora su mayor declinación sur desde el Ecuador. Entonces vemos que este momento donde el Sol estaba en su punto más débil, donde correspondía con el solsticio de invierno acá en el hemisferio sur, donde los incas celebraban el Inti Raymi, se corresponde a lo que en astrología occidental, en la astrología clásica, llamamos el signo de Capricornio, ¿no? O la puerta cardinal de Capricornio. Bien. Entonces, en los incas, en el mes de junio, celebraban el Inti Raymi, que era la fiesta del sol, del nacimiento del sol. Pero ¿qué era lo que pasaba en este momento del año? Sucedía el solsticio de invierno. ¿Y qué pasaba? El sol estaba muriendo, decían los incas, ha envejecido, ha finalizado su ciclo, ¿sí? Y celebraban esta fiesta acompañando esta situación para que el sol volviera a nacer. Entonces, en esta gran ceremonia se ayudaba al sol a que eh, transcurriera simbólicamente, ellos acompañaban este fin de ciclo del sol y pedían para que volviera a nacer, ¿sí? Sin embargo, este momento del año, que acá sucedía en junio, eh, en la astrología tradicional, se dice que estamos transitando el signo de cáncer en este momento de junio, ¿sí? De acuerdo a lo que nos han enseñado, ¿sí? Para la astrología boreal, en este momento del año, de junio, decíamos que transitamos el signo de cáncer. Sin embargo, sabemos que de manera contradictoria, el signo de cáncer no representa el invierno, ni la debilidad del sol, ni la muerte del sol. Cáncer explica el recorrido del sol hacia el verano. Volviendo a citar a Guido Bonatti, uno de los padres de la astrología, decimos que Cáncer el Sol alcanza su elongación más lejana con respecto al Ecuador y su punto más alto sobre la cabeza.
Desde este punto, el Sol empieza a regresar hacia el ecuador y luego entra en Cáncer, porque Cáncer es un animal que va hacia atrás. O sea, ¿cómo, por qué le ponían el símbolo del cangrejo a esta época del año? Por esta recorrido que hacía el Sol durante el verano. Entonces, Cáncer es un animal que va hacia atrás, o sea, el sol llega hasta ese punto y retrocede, y así como un cangrejo se dice que va unas veces hacia adelante y otras veces hacia atrás, cuando el sol es alargado desde la línea ecuatorial hacia su mayor elongación, luego regresa desde allí, por eso se dice que retrocede como lo hace un cangrejo, un cangrejo. Entonces, si en junio nos dicen que estamos atravesando el signo de Cáncer y Cáncer representa todo lo que acabamos de explicar, eh, volvemos a estar desincronizados con lo que pasa acá en el sur. Acá el Sol no está envejeciendo en este signo de Cáncer que nos proponen para el mes de junio, sino que está en su plenitud, porque recordamos que Cáncer representa el primer mes del verano y representa a la juventud y a la plenitud, no a la vejez, como representa el signo de Capricornio, que es el signo del primer mes invernal. Entonces acá vemos cómo hay un desfasaje entre lo que la astrología boreal nos propone y lo que realmente sucede en este momento del año acá en el hemisferio sur, y haciendo un paralelismo a lo que los pueblos andinos mostraban que se realizaba en ese momento del año, ¿no? Que era el solsticio de invierno y la muerte y nacimiento del sol. Entonces ahí lo podemos ir entendiendo. Entonces, la chacana, en tanto símbolo, va a representar también un calendario, el calendario andino, y va a representar un gran ciclo, ¿no? Que es el ciclo del recorrido del Sol en, en esta gran cruz. Entonces, esta fiesta, que se conocía como el Inti Raymi, en realidad lo que estaba marcando era el inicio del calendario, ¿no? Era el inicio del año. Eh, y la chacana, con esta forma de cruz, va ordenando este calendario y acompañando al sol en su recorrido, ¿no? Estableciendo estas cuatro puntas, estos cuatro extremos, donde se van a suceder estas grandes ceremonias de estos cuatro grandes momentos del año que son los solsticios y los equinoccios. Sin embargo, ellos celebraban 8 ceremonias, no se quedaban solamente con estas cuatro, porque ellos establecían unas fechas intermedias entre cada una de estas puntas, de estos momentos importantes del año, donde ellos también realizaban actividades que ayudaban a complementar lo que iba a suceder después. Y ellos lo explicaban como que estaban las ceremonias de la naturaleza, las ceremonias de lo celeste, que eran estos cuatro momentos donde la naturaleza se impone de manera, digamos, totalmente vivencial, ¿no? Como son los solsticios y los equinoccios. Y estaban otras cuatro ceremonias que eran las del hombre, ¿no? Donde el hombre acá desde la tierra trabajaba en estos momentos intermedios entre una y otra ceremonia, haciendo actividades también que se correspondían con ese momento particular del año, ¿no? Que era intermedio entre un solsticio y un equinoccio y otro solsticio. Ellos marcaban ceremonias intermedias. La chacana, la ceremonia de la chacana, por ejemplo, que es la que estamos celebrando ahora, es una de esas fiestas intermedias. Entonces, fíjense en que acá en este gráfico podemos ver cómo se establecían estos 8 momentos del año.
los cuatro principales que se correspondían con los solsticios y los equinoccios, y estos otros cuatro momentos intermedios que tenían que ver con lo que ellos llamaban las ceremonias del hombre, ¿no? Donde intervenía el hombre. Las otras eran ceremonias de la naturaleza, donde se imponía la naturaleza, y acá donde el hombre intervenía, digamos, de alguna manera ayudando, ¿no? A la naturaleza. Y esto tiene que ver también con la cosmovisión que ellos tenían del mundo, donde había una visión de reciprocidad, ¿no es cierto?, de colaboración con la naturaleza y con el cosmos, ¿sí? Eh, entonces ellos realizaban actividades eh, para colaborar con la tierra. Y en estas ceremonias intermedias, como por ejemplo la de la chacana, que es la que estamos viviendo ahora en el 3 de mayo, ellos sabían de que en este momento, el 3 de mayo, eran los últimos momentos de actividad de la Tierra, que ya la Tierra iba a entrar en un proceso de latencia, en un proceso de detenerse, ¿no? Del el momento de las siembras, donde ya no se iba a sembrar, donde tampoco se iba mucho a cosechar, sino que eran momentos de quietud. Y esta ceremonia marcaba ese momento, donde ya después el sol iba a empezar a debilitarse. Y con esta ceremonia ellos honraban a la constelación y acompañaban al proceso en el que iba a entrar la Tierra, ¿no? Era su forma de eh, ponerse, digamos, en contacto con la divinidad, ¿no? De lo que ellos eh, representaban con la constelación de la Cruz del Sur. Entonces acá se ve cómo estos momentos van coincidiendo con lo que sucedía en la Tierra, ¿no? Hacia el 3 de mayo, la Tierra era el último momento de las cosechas. A partir de acá la Tierra va a entrar en un momento de quietud. Viene el solsticio de invierno, ¿sí? El sol muere para luego renacer. Hacia el 1 de agosto ya empiezan a despertar a la tierra, empiezan a hacer ceremonias de pidiendo permiso a la tierra para volverla a sembrar, ya falta poco para el equinoccio de primavera, entonces hacen pozos en la tierra y hacen ofrendas a la tierra, podríamos decir que la alimentan, porque la tierra viene de estar dormida, viene de estar en un periodo de infertilidad. Entonces, en esta ceremonia intermedia, ellos colaboran, ¿sí? Con dando de comer a la tierra, ¿no? Ayudando a que la tierra se despierte, honrando, pidiendo permiso, ¿sí? Son los momentos que también la mayoría de los pueblos del mundo tienen representados estos momentos que son previos a la primavera. Por ejemplo, los griegos, cuando hablaban del rapto de Perséfone, ¿no? Y que seguramente alguno lo habrá escuchado, ese relato griego donde eh, se raptaba a la doncella y el dios del inframundo raptaba a la doncella, que era la hija de la diosa de los cultivos, y la llevaba al inframundo, y la diosa en esta pérdida de su hija generaba el invierno en la tierra, ¿no? Se equivale con este momento del año. Em, entonces, hacia el 1 de agosto, con la celebración al culto de la Pachamama, se buscaba despertar a la tierra, pedir permiso para las cosechas, para que cuando sucedía el equinoccio de primavera y la tierra comenzaba a reverdecer, porque el sol comenzaba a ganar fuerza, ¿sí? Comenzaba a aumentar su luz, ya se podía volver a sembrar, ya se podía volver a sembrar, que en la mitología griega sería cuando Perséfone sale del inframundo a reencontrarse con su madre, y la madre
con la alegría de reencontrarse con la hija, vuelve a hacer florecer la tierra. Entonces vemos que este momento se representa en muchas mitologías de la tierra, no solamente acá en los pueblos andinos. Acá lo importante es entender en qué momento del año se hace acá en el sur esto, ¿no? Bueno, esto sucede en septiembre, se vuelve a pedir se vuelve a sembrar. Hacia el 2 de noviembre se vuelve a intervenir para donde la primavera ya está asentada, ya está en su plenitud la primavera, ya para los primeros días de noviembre, y se vuelve a realizar una ceremonia que en el hemisferio norte se coincide con el Halloween, pero que acá en realidad en el hemisferio sur lo que se hace es, para esta fecha del 2 de noviembre, es invitar a los ancestros en una fiesta que algunos la conocen como el Guiña y Pacha, a participar de estas primeras cosechas que se suceden después de la siembra de septiembre, ¿no? Se los invita a participar de la plenitud que está dando la tierra en ese momento. Entonces se los llama a los ancestros, se les genera un altar, se prepara un altar con todas las cosas ricas que a ellos les gustaba comer. Es una gran mesa eh, llena de comida, de cosas ricas que le gustaban, ¿no? ¿Y a qué nos suena esto, ¿no? ¿Con qué signo, ¿no? Nos suena esto, ¿no? De servir la mesa, honrar a los ancestros, compartir la plenitud de, de la comida, ¿no? Me parece que con Tauro, más que con Escorpio. Me parece que esto tiene más que ver con Tauro, con la plenitud de la primavera y no con el Halloween. ¿Sí? El Halloween, que se festeja el 31 de octubre, cerca de esta fecha del 2 de noviembre, que es la veneración de los difuntos, en realidad acá sería ahora, el 3 de mayo, que es el momento donde la Tierra va a entrar en su fase oscura, en su fase de latencia, ¿sí? Es ahora que se festeja el Halloween. Digamos, si lo queremos buscarle una correlatividad. En realidad acá lo que se festejaban los andinos el 3 de mayo era la veneración a la chacana, ¿no es cierto? Y también era una forma de venerar a los ancestros, porque decía que en este momento en que la Cruz del Sur se mostraba tan radiante en el cielo y que adquiría una cierta posición vertical, los ancestros descendían, ¿no? Desde el Hanan Pacha. Porque esta era otra de las grandes maneras que tenían ellos de entender el mundo, era a través de estas divisiones también tripartitas, ¿no? Un mundo de arriba, un mundo del medio y un mundo de abajo, que también lo podemos observar en los escalones de la chacana. Si ven en cada puntita hay tres escaloncitos, ¿no? Que una de las cosas que representa son estos tres mundos. El mundo de arriba, donde están los cuerpos celestes, la constelación de la Cruz del Sur, el medio, que es el mundo de los hombres, el mundo de la tierra, donde sembramos, hacemos las ceremonias, participamos del día a día, y el mundo de abajo, que es el mundo de lo invisible, es el mundo que está por debajo de la tierra, el Ucupacha, que es eh, el lugar donde también residen los ancestros, ¿no? Entonces, es importante marcar también estas diferencias entre el sur y el norte. No estamos ahora estamos en el momento de lo que sería el Halloween de octubre. Entonces, fíjense en que en noviembre esta veneración de los difuntos tiene más que ver con hacer participar a los ancestros de la plenitud que estamos viviendo, ¿no? Porque ellos tenían una relación con los ancestros y con los difuntos distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Para ellos estaban presentes, pero de otra manera, pero estaban presentes. Entonces, en este momento del año se celebraba con ellos las primeras cosechas. Ya hacia diciembre era la plenitud total del sol, ¿sí? Y era el solsticio de verano. Entonces ahí sí tenemos la energía de cáncer, ¿no? En este momento del año.
Entonces, en diciembre, si estamos en la plenitud del sol, en la plenitud de las cosechas, ya no podemos hablar de Capricornio, no podemos hablar de un sol que está débil, un sol que está muriendo. No, acá el sol está en su plenitud, está en su juventud, ¿sí? Y era otra gran celebración que hacían los pueblos incaicos en este momento del año. Luego ya volvemos a otra ceremonia intermedia, que es el 2 de febrero. Fíjense en que siempre están en el medio, observen, entre, entre el equinoccio y el solsticio, ¿no? Siempre están de manera intermedia. Y ahí es como la fiesta de la mayor madurez de los cultivos. Es un mes que ellos decían el mes florido, el mes más lindo del verano, donde todo estaba en su plenitud, se bendecían los cultivos. ¿Y con qué ceremonia lo relacionamos esto en febrero, ¿no? Con los carnavales, con los momentos de plenitud de la tierra, ¿no? De alegría, para luego seguir el ciclo hasta marzo, en marzo, hacia el equinoccio de otoño, donde otra vez ya se celebra las últimas cosechas, se agradece y es el momento donde se empiezan a preservar las semillas. Y acá lo podemos ver en esta lámina, ¿no? Lo que iba representando cada momento de los que les vengo contando, ¿no? Este, de cómo ellos en estas ceremonias iban siguiendo la lógica del sol y realizando ceremonias en cuanto a lo que la tierra iba pidiendo en ese momento, ¿no? Acá les traje una representación de cómo se hacen estos rituales hoy en día, que se siguen celebrando, ¿no? Por ejemplo, en el equinoccio de otoño del que hablábamos recién, eh, es el tiempo donde se guardan las semillas, todas estas semillas que nos dieron los frutos en la plenitud del verano, se preservan las semillas para, en estos meses de latencia de la tierra, tenerlas preservadas para después poder volver a sembrar cuando viene el equinoccio de primavera. Entonces se agradece a la tierra por toda la plenitud que se dio durante el verano, ¿sí? Ya se empiezan a preparar para la parte oscura del año o del invierno. Em, esta ceremonia se llamaba Pacha Pocoy Raimi, depende si lo hablamos en quechua o en aymara, es el nombre que van a encontrar, pero bueno, este es uno de los nombres. Pacha Pocoy Raimi tiene que ver con esto que les digo, ¿no? Celebrar agradecer todo lo que la Madre Tierra, la Pachamama, nos ha dado en estos meses de verano, ¿no? Entonces fíjense que ellos decían que febrero era conocido como el Paucar Guaray, mes florido, hermoso y fino, con abundancia de aguas y frutos, ¿sí? Y era un momento de plenitud. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la astrología, ¿con qué signos zodiacales se corresponderían estas ceremonias, estas 8 ceremonias que iban realizando los pueblos andinos en estas épocas del año? Intentemos una posible correspondencia. En el Inti Raymi, solsticio invernal, el sol está débil, muere para luego renacer. Para la astrología sería un sol en exilio, ¿no? Para la astrología. ¿Y con qué signo corresponde esto? Esto corresponde con el signo de Capricornio. Pero fíjense, esto ocurre en junio, no ocurre en diciembre. El culto a la Pachamama del 1 de agosto, donde pedimos permiso a la Madre Tierra para roturar la tierra y poder ya en septiembre iniciar la siembra, ¿sí? Donde empezamos a despertar a Pachamama, ¿no? A pedirle que despierte, a pedirle permiso, ¿no? Agradecer. ¿Con qué, con qué signo lo podríamos corresponder? Con Acuario, que es el segundo mes del invierno. Y acá la tierra debe ser alimentada porque pronto va a despertar. Entonces tiene que estar fuerte, ¿no? Tiene que tener esta ayuda que le damos nosotros, ¿no? Esta reciprocidad. Nos da durante los meses de plenitud, primavera, verano, la tierra nos da.
y en estos meses donde la Tierra está descansando, nosotros la ayudamos, ¿no? Entonces acá se ve cómo ellos tenían esta concepción de reciprocidad, de ayuda, ¿no? De Aini, decían ellos. El equinoccio de primavera, 22 de septiembre, el Koya Raimi, la resurrección del sol que veíamos antes. ¿Con qué signo se corresponde esto? Con el signo de Aries. No es Libra lo que sucede en septiembre. El invierno se vuelve primavera, el calor se incrementa por sobre el frío y el sol se fortalece. No puede ser Libra lo que vemos acá. Es el signo de Aries, el cero punto vernal. El Día de los Difuntos, como veíamos antes, el Huiñay Pacha hacia el 2 de noviembre, lo acabo de explicar hace un ratito, lo podríamos asociar al signo de Tauro. Es Tauro en noviembre. Persiste el estado de primavera y ahí se honra y se comparte la abundancia con los ancestros. Por eso esta fecha no es el Halloween. ¿Sí? Muchos se confunden. Una fiesta de compartir la abundancia. Hacia el solsticio de verano, 21 de diciembre, Inti Capac Raimi, la gran ceremonia del sol, la estación cambia y el calor se incrementa, el sol llega a su cenit, para luego desde ahí regresar hacia el Ecuador. Y como veíamos antes también, esto se correspondía con el signo de Cáncer, ¿sí? Ya hacia febrero, donde ya la Tierra está dando su plenitud, estamos en este mes florido y fino que decían los andinos, hacia el 2 de febrero es el segundo mes del verano. ¿Y qué sucede en el segundo mes del verano según la astrología eh, occidental? Es el domicilio del Sol. Estamos en el signo de Leo. Difícilmente podemos estar en Acuario en este momento del año. Acuario es el segundo mes del invierno. Entonces, fíjense cómo se va sincronizando de esta manera, vamos sincronizando y vamos encontrando una lógica, ¿sí? Entre lo que la Tierra propone, lo que los andinos realizaban con sus ceremonias en ese momento del año y lo que la astrología austral nos propone, ¿sí? A modo de cruce, a modo de chacana, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo en toda esta presentación, ¿no? Ir encontrando los momentos de cruces. Siguiendo la rueda hacia el equinoccio de otoño en el 22 de marzo, lo que ellos llamaban el Pacha Poco y Raimi, la oscuridad comienza a ganarle a la luz, son las últimas cosechas, y esta puerta cardinal zodiacal que marca el principio del otoño, ya el sol está en caída para la astrología. ¿Y en qué signo el sol se encuentra en caída? En el signo de Libra. Entonces, difícilmente en marzo, acá en el sur, podemos hablar de la fuerza de Aries, porque Aries representa la primavera, es la fuerza del nacimiento, es cuando todo vuelve a renacer, es cuando, a los que conocen los mitos griegos, Perséfone regresa del inframundo a la tierra. Es el momento donde comienza a agarrar fuerza la naturaleza, ¿no? Comienza de nuevo a reverdecer. No puede ser nunca la caída del sol, ¿no? En el 22 de septiembre. Entonces, en el otoño lo que vemos sí es que el sol empieza a perder fuerza y ya asistimos a las últimas cosechas, para luego finalmente llegar al momento del año donde estamos ahora, que es la última cosecha, la última advertencia que nos da el cielo, diciendo, bueno, a partir de acá entramos en otro periodo, a partir de acá nos preparamos a recibir el frío, a recibir los meses más difíciles. Siempre ustedes tienen que ubicarse en esa época, ¿no? Donde no era fácil transitar el invierno, no es como ahora, ¿no? Que tenemos todas las comodidades. Entonces ellos realmente prepararse para este momento del año podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, tener claramente establecidas estas épocas del año para ellos era fundamental, porque se podían preparar para lo que iba a venir, ¿no? Entonces, este momento, que es el que estamos transitando ahora, difícilmente se puede corresponder con Tauro. Acá no está nada en su plenitud, sino que al contrario, está
decreyendo, ¿no? Volviéndose a replegar la naturaleza y está muriendo. ¿Y esto con qué signo lo podemos relacionar? Con el signo de Escorpio. Y acá sí podemos meter toda la simbología del Halloween, la simbología, porque sí, estamos hablando de un proceso de muerte, ¿sí? Un proceso de latencia, un proceso de disolución. Entonces acá correspondía decir que en este momento del año no es Tauro, sino Escorpio la energía que estamos transitando. Y bueno, y acá en esta lámina, para los que no están por ahí muy empapados con lo que es la astrología clásica, cómo la astrología estableció las características de los signos, es hacer una ayuda a memoria, ¿no? Y mostrar cómo em, los padres de la astrología explicaban de qué se trataba todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, William Lilly decía que los signos estaban divididos en cuatro cuadrantes y que estos cuatro cuadrantes respondían a los 4 cuartos del año, lo que veíamos con la cruz zodiacal al principio, ¿no? Entonces, cada cuadrante representaba una estación. El cuadrante vernal o el de la primavera, que tiene que ver con lo caliente, lo húmedo, eh, abarca Aries, Tauro y Géminis, fíjense, ¿no? El cuadrante del verano, que es caliente, seco, que contiene a Cáncer, Leo y Virgo. El cuadrante otoñal, que es frío, seco y melancólico, contiene a Libra, Escorpio y Sagitario. Y finalmente el cuadrante del invierno, que es frío, húmedo, flemático, decían ellos, a Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces, si tenemos en cuenta estas características de los signos y de las estaciones, difícilmente ahora en este, en este mes podemos estar viviendo la energía de Tauro, sino que corresponde a la energía de Escorpio, que es la energía del cuadrante otoñal. Guido Bonatti también lo relataba, decía eh, que un signo transitado por el Sol equivale a un mes de una estación anual y a su vez a una etapa del ciclo de vida, ¿sí? ¿Y qué dice? Que cuando el Sol transita Aries, Tauro y Géminis, esto se corresponde a los 3 meses de la primavera y lo podríamos correlacionar con el nacimiento y la niñez. Cuando el Sol transita Cáncer, Leo, Virgo, ya estamos en los 3 meses del verano, la juventud, ya cuando el Sol entra en la fase de Libra, Escorpio y Sagitario, ¿no? Cuando va el Sol haciendo el recorrido por la eclíptica y se va posando en estos lugares, ya estamos hablando del otoño, estamos llegando a la madurez. Y ya cuando transita por la fase de Capricornio, Acuario y Piscis, ya hablamos de la disolución, los 3 meses del invierno que equivalen a la vejez y la muerte, lo que los andinos decían la muerte del sol, ¿no? Y esa gran fiesta del Inti Raymi que ellos hacían eh, de honra al sol para que volviera a nacer. Entonces, la banda zodiacal es un calendario natural. Saber en qué parte de la banda zodiacal se encuentra el Sol nos dice en qué época del año estamos. Por lo tanto, adecuar los signos zodiacales al hemisferio sur, en sincronicidad a la estación y mes, sería sintonizar con la energía y por ende las actividades que efectivamente suceden y se desarrollan en el sur en ese espacio-tiempo, como lo demuestra el ciclo estacional y ceremonial de la chacana. Entonces podríamos preguntarnos, si nos sincronizamos con lo que las ceremonias de las chacanas nos propone de acuerdo a esta posición del sol en ese momento del año. ¿Se cumple el principio que rige la astrología? ¿Como es arriba es abajo? Y bueno, yo creo que sí, porque el equinoccio de primavera en el hemisferio sur es igual al punto vernal, igual al 0 punto de Aries, que esto sucede hacia el 22-23 de septiembre en el hemisferio sur. Se sucede la ceremonia del Koya Quilla Raimi, acá
en las latitudes de los Andes y es el comienzo del periodo de siembra. Hay una sincronicidad, sucede como es arriba es abajo. Bueno, yo creo que de esta manera, si colocamos el punto vernal en el 22-23 de septiembre, como corresponde acá a nuestras latitudes, podemos decir que de esta manera se cumple el principio de cómo es arriba es abajo. Y acá les muestro un poquito cómo es la ceremonia, ¿no? Del Koya Kisarraimi de la primavera, ¿no? Cómo se realiza hoy en día estas ceremonias de agradecimiento que probablemente fuera de una manera similar a cómo se realizaba en el pasado y donde se honra la parte luminosa y la parte femenina del año, ¿no? Se honra a la luna en este caso porque, como decíamos antes, siempre hay reciprocidad en la cosmovisión andina, siempre todo está en dualidad, en reciprocidad, y si y celebramos al Inti Raymi, al sol, en el equinoccio, en el solsticio de invierno, hacemos una gran fiesta al sol, también vamos a hacer una gran fiesta a la luna, una honra a la luna, que es la compañera del Inti, del sol, y es donde el sol va a tener esta nueva, este nuevo camino hacia su plenitud. Entonces, vemos de que ellos seguían esta lógica, ¿no? De observar tanto al sol como a la luna como marcadores de los ciclos y honraban a la luna en este momento del año, ¿no? Era el momento en el que ellos mantenían esta reciprocidad, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es importante que nos sincronicemos con nuestro espacio-tiempo, ¿no? Porque alguno podría preguntarse, bueno, pero ¿y cuál es la importancia? ¿Qué importa si es Capricornio, si es Libra, si es Aries, si es Cáncer? Bueno, sincronizar con nuestro espacio-tiempo eh, tiene tiene una importancia que la ciencia lo demuestra, ¿no? También en sus diferentes estudios eh, que las diferentes estaciones anuales tienen una influencia sobre los seres vivos. No es lo mismo la influencia del otoño que la de la primavera, ni la del invierno, ni la del verano. Entonces, debido a la acción que la luz y el calor en cada estación tienen, hay un determinado efecto sobre los organismos vivos del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, quien nazca en primavera llevará una impronta primaveral y lo mismo con quien nazca en el resto de las estaciones, ¿sí? O sea, podemos encontrar que este momento en que el sol y la estación tienen una fuerza de luz, de calor, se va a imponer sobre los seres vivos en la Tierra, ¿no? Y nos va a dar una impronta. Y la astrología, lo explicaba esto, lo explica a través de la posición del sol en el zodíaco, ¿no? Y de los signos zodiacales. Entonces, quien nazca en primavera llevará la impronta primaveral, llevará las características de Aries, Tauro y Géminis, y así quien nazca en verano, la impronta de los signos que corresponden al verano, y así sucesivamente. Entonces, sincronizarnos con nuestro espacio-tiempo va a hacer que podamos estar en sintonía con el ritmo natural que la Tierra nos está proponiendo en este momento. Ahora en otoño, ¿qué nos propone la Tierra? Nos propone actividad. ¿Qué observamos? ¿Sí? Todo se basa en la observación. Las cosmovisiones de los pueblos se basan en la observación, la astrología se basa en la observación, la mayoría de las ciencias se basan en la observación. Entonces, ¿qué observamos en este momento? ¿Qué nos propone la Tierra en este momento? Nos propone ir hacia afuera, iniciar, o nos propone replegarnos en este momento, ir hacia un estado de introspección más que de extraversión, ¿no? Entonces, poder sincronizarnos con lo que nos propone la Tierra en este momento nos ayuda a fluir de manera natural con los ritmos de la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, observando
observando lo que nos propone en este momento la naturaleza, como les decía. Y una de las formas es observar los cambios, adaptar nuestra alimentación, ajustar nuestras actividades a lo que nos propone la estación en este momento, ¿no? Esa sería una de las maneras. Em, si me aguardan un segundito. Se me trabó la diapositiva. No puedo pasar. Ujú. Bien. Sé qué pasó, que se colgó, se tildó la diapositiva. Igualmente ya estabas haciendo el cierre, Cari. Sí, sí, ya es el cierre, ¿no? Porque poder sincronizarnos con lo que el espacio-tiempo nos propone en determinados momentos del año va a ahondar en un mayor bienestar físico, emocional, con una mayor vitalidad, con una mayor energía, ¿sí? Si nosotros podemos adaptarnos a lo que nos está proponiendo nuestro ritmo natural, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en este momento, ¿sí? En sincronicidad con lo que nos propone el afuera. Entonces, sincronizarnos con nuestro espacio-tiempo nos permite hallar este puente, este encuentro, así como la chacana simbolizaba este cruce, este puente entre distintos mundos, entre distintos espacios, ¿sí? Sincronizarnos con nuestro espacio-tiempo nos permite hallar este tinku, este encuentro sagrado que los andinos simbolizaban con la chacana y que funciona, como decíamos, como un puente entre lo cotidiano y también lo divino, ¿no? Entre estas ceremonias de la tierra y estas ceremonias del cielo, entre lo que nosotros podemos brindar en nuestro espacio-tiempo y lo que el cielo nos trae desde el cosmos. Entonces, a diferencia de un tiempo lineal que lo vivimos de manera automática, sin poder conectar con lo que realmente está sucediendo afuera, poder estar en sintonía con los ciclos naturales de la Tierra nos permite entender que hay un tiempo que es cíclico, que se repite y que nos permite poder estar en otro estado de conexión y poder percibir las cosas con mayor presencia, ¿sí? Eh, entonces, a diferencia del tiempo lineal y continuo de lo cotidiano, el tiempo sagrado que nos proponen las festividades a través de los ciclos de la chacana es cíclico y repetible y permite una conexión constante con lo trascendental, en este caso a través de las estaciones y las festividades en el tiempo correcto. Y esto está marcado en todos los textos sagrados en muchos textos sagrados como la Biblia, cuando nos dicen, bueno, hay un tiempo para todo, ¿no? Como dice el Eclesiastés, hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado. No podemos sembrar cuando es el otoño, ni cosechar cuando es el momento de sembrar, ¿sí? Y esta es la lógica que trae la astrología austral. Entonces, reconocernos en nuestro espacio-tiempo correcto nos permite posicionarnos como el que observa y no como el observado, ¿sí? Saber dónde está mi norte, dónde está mi sur, qué es lo que me interpela en este momento, hace que yo pueda ser sujeto activo de lo que me está sucediendo en este momento y no y salir de una pasividad donde todo me sucede, yo no lo puedo interpelar. Entonces es una forma de encontrarnos a nosotros mismos y poder elegir hacia dónde dirigirnos, a dónde deseamos permanecer. Quiero ir hacia el norte, quiero ir hacia el sur, quiero conectarme con lo celeste, quiero conectarme con lo terrestre. ¿Qué me propone el cielo en este momento? ¿Mirar hacia arriba o trabajar la tierra? Yo creo que en este momento donde la tierra entra en una latencia, nos está invitando a conectarnos con lo de arriba, ¿no? A mirar el cielo. La tierra ahora tiene que descansar. Entonces la cosmovisión andina, con su símbolo ancestral de la chacana, nos abre esta puerta hacia este entendimiento vital para nuestro desarrollo. Y la astrología austral, a través de la correcta aplicación del zodíaco tropical en nuestras latitudes,
puede llegar a ser este puente conceptual que nos permitirá atravesarla. O sea, en este sentido, la astrología austral cumple la función de un puente, cumple la función de un cruce, cumple la función de una chacana. Entonces, un ejercicio que podemos hacer si nos sincronizamos con nuestro espacio-tiempo es preguntarnos, hacer un ejercicio y preguntarnos dónde está mi norte, mi sur, mi este, mi oeste, dónde está mi centro, ¿sí? ¿Dónde está puesta mi energía en este momento? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué marca mi espacio? ¿Cómo lo ordeno? ¿Sí? Los incas ordenaban su espacio de manera cuatripartita, ¿no? Marcaban esta manera. ¿Yo qué manera encuentro de ordenar mi espacio? ¿Puedo usar algo de la chacana? ¿Me puede servir la chacana en este sentido? Bueno, colocarnos en el lugar del observador, en el centro, como este centro que tiene el símbolo de la chacana, nos permite poder ser sujetos activos y no pasivos de nuestra realidad, ¿no? Finalmente, la astrología austral, entonces, en sintonía con la chacana como símbolo austral natural, nos puede guiar para este propósito de ser nosotros también una chacana, ser humanos puente, ¿no? Y estar en perfecta armonía con la Madre Tierra y el Padre Cielo, que lo que sucede arriba sea lo mismo que sucede abajo, que que lo que estamos viviendo abajo tenga una correspondencia con lo de arriba, ¿no? Si, como veíamos en aquella lámina al principio, de acuerdo a la posición que tiene la Cruz del Sur, en este momento arriba, nos puede estar indicando lo que va a venir o lo que está aconteciendo en este momento y nos preparamos, nos sintonizamos con con ese momento. Entonces, volver a ser humano puente, sintonizándonos con la Madre Tierra y el Padre Cielo, eh, nos hace poder estar en sintonía con lo terrenal y lo celestial, con lo mundano y también con lo espiritual, porque nos conecta con algo más que lo cotidiano, ¿no? Nos conecta con algo que nos trasciende. Así la conciencia se puede expandir y el ser puede encontrar un sentido de coherencia. Si no, no estamos en coherencia. Y la única manera de encontrar algo que nos resuene y que nos resulte verdadero es solamente estando en coherencia. Y para estar en coherencia tenemos que estar sincronizados con nuestro espacio-tiempo. Si no nos damos ese permiso desde el hemisferio sur, ¿sí? De volver a preguntarnos por nuestro verdadero sentido en este espacio-tiempo, no vamos a poder estar en nuestra plenitud, porque no vamos a estar sincronizados con la energía que nos corresponde. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que justo ahora es una de las fechas de esta ceremonia sagrada de los incas, salgamos a buscar la Cruz del Sur. La podemos encontrar co- em, eh, junto a dos estrellas muy brillantes que suelen aparecer en el cielo, que son las que nos guían porque hay muchas veces se confunde la Cruz del Sur en el cielo con otras que le dicen falsa cruz o falsa chacana. La verdadera Cruz del Sur se puede encontrar porque hay dos estrellas que son Alfa y Beta Centauri, que son dos estrellas muy brillantes que están cerquitas y que son las que nos ayudan a identificar la Cruz del Sur. Y bueno, salir a mirar, a conectar con ella, es un momento donde se puede conectar con los ancestros, hacerles un ritual a nuestros ancestros, honrar a a la Cruz del Sur, tal vez prendiendo un fueguito, haciendo un sahumo, haciendo alguna ritualidad que a nosotros nos vibre y, y aprovechando que este es un momento, es nuestro verdadero momento del sur en el que conectamos con nuestros ancestros. Podemos usar este momento para eso y quién dice que arrancar hoy, ahora, en este 3 de mayo, que es la celebración de la Chacana, a caminar como caminaban los andinos, que era una cultura que hacía, ¿no? Hacía en la tierra. No se quedaba en lo abstracto, sino que iba en lo concreto y lo trabajaba en la tierra. Entonces empezar a ser nosotros humano puente, ser nosotros chacana, eh, y
sincronizarnos con el espacio-tiempo del sur. Bueno, sabrán disculparme si he estado un poco nerviosa, es mi primera charla que hago en público y bueno, Bueno, la no, idea genial, genial, Cari, genial, era genial lo que poder, compartiste, genial lo que era poder, compartiste. claro, mostrarles que pensemos entre Gracias, todos. muchas ¿Puede la gracias. astrología austral ser esta chacana? ¿Puede ser Claro, este puente, la claro, astrología austral? ahí viene el tema, ahí viene el ¿Puede ser tema, este puente? totalmente. Podemos servirnos de este símbolo ancestral natural de estas tierras del sur para encontrar esta coherencia entre lo que el cielo y la tierra nos proponen en cada espacio-tiempo particular. Y bueno, yo creo que sí, y esto es lo que intenté demostrar en esta presentación que, como les decía, se originó en la diplomatura de astrología austral y que bueno, con Daniel nos resultó interesante poder abrirla y compartirla con el resto, pero a modo de disparador, ¿sí? No como una verdad absoluta ni como una verdad, sino simplemente a modo de empezar a pensar estas cuestiones y que cada uno la vaya completando y poniéndole lo que a cada uno le parece que podría complementar la información, ¿no? Simplemente a modo de disparador y de pensarlo, ¿no? Entonces, fíjense que todos los pueblos del mundo tienen estos calendarios. Ahora, ¿son los mismos en el norte que en el sur? Por ¿Qué supuesto, energía estamos transitando ahora? por ¿Es supuesto que, Tauro? por supuesto ¿Es que no. Ahí está la reflexión. Yo pienso o es que, Escorpio? ¿Qué bueno, les por supuesto. parece? Ahí es donde realmente, desde la descripción que hizo Karina con respecto a lo que es la cosmovisión andina, acá tenemos uno de los pueblos, ¿sí? Los incas. También hay otros como los mapuches, también que tienen algo muy similar que después en otra charla también charlaremos sobre ellos. Pero acá lo importante es entender que todos los pueblos, describían siempre al camino del sol como un calendario estacional. Y por supuesto, el calendario estacional pertenece al lugar donde está el observador. Esto es lo que nos enseñaron nuestros maestros en la antigüedad. Pero nuestros maestros en la antigüedad, cuando hablamos de astrología occidental o clásica, por supuesto vivían en el hemisferio norte. Y ellos nos describían lo que pasaba en el hemisferio sur. Primero, porque no les interesaba, por una cuestión lógica, no era su mundo. Pero por otro lado también, porque acá lo importante, como nosotros cuando hacemos los cursos, compartimos los textos de Claudio Ptolomeo, del padre de la astrología, de Guido Bonatti, como compartió Karina hoy, de William Lilly, de Firmicus Maternus, etcétera, que son los astrólogos de la antigüedad, ellos nos describen cómo veían el cielo y lo que pasaba en la tierra en un mismo momento. Ahí es cuando hablamos de correspondencia. ¿Eh? Porque primero en astrología lo que tenemos que entender es cómo funciona la astrología. Y yo siempre digo lo mismo, si no entendemos cómo funciona la correspondencia, que tiene que ser recíproca y simultánea entre lo que se observa en el cielo y lo que pasa en la tierra, si no entendemos eso, estamos perdidos. Porque pensamos muchas veces que la astrología es un conocimiento alegórico, un conocimiento abstracto, un conocimiento filosófico, y estamos olvidando uno de los temas que son cruciales, que son los ciclos de la naturaleza, que son parte de la ecuación. La pregunta es, ¿nuestros ciclos naturales, nuestras estaciones, son las mismas que las del hemisferio norte? Desde ese sentido común partimos. Desde ese sentido común partimos. Y estamos hablando de, como bien decía Karina, el espacio-tiempo. Nuestro espacio-tiempo es el invertido, está invertido con respecto al espacio-tiempo del hemisferio norte. Cuando hablamos de Aries, como bien decía Karina, es el momento que el Sol está en su exaltación. ¿Por qué? Porque el día le gana a la noche.
La luz le gana a la oscuridad. Es un equinoccio, por supuesto. Equinoccio igual noche. El día y la noche tienen la misma duración. Ahora bien, no es lo mismo el equinoccio de primavera que el equinoccio de otoño, porque en el equinoccio de primavera, a partir de ese instante, la luz le gana a la oscuridad, el calor le gana al frío. Por contrapartida, en el equinoccio de otoño, a partir de ese instante, la luz pierde con la oscuridad. El frío le gana al calor. Por eso en Libra se exalta Saturno, el señor del frío y la oscuridad. ¿Mm? Así que bueno, es importante, cerrando un poquito todo lo que nos contaba Karina, desde la concepción y la cosmovisión andina, volver a sintonizar y a sincronizar nuestros espacios, nuestro espacio-tiempo, con nuestro cielo y nuestra tierra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir copiando y pegando una realidad que no nos pertenece? ¿Hasta cuándo seguiremos festejando Halloween en septiembre, octubre, sabiendo que significa, como decía Karina, exactamente lo contrario? Somos muy graciosos los nativos y las nativas del hemisferio sur, porque celebramos Halloween e ignoramos la Pachamama, ¿sí? Pero esto no es, yo por favor quiero que me entiendan, yo no estoy proponiendo una cruzada, ni mucho menos, por favor, no, no. Lo que estoy invitando a mis hermanas nativas del hemisferio norte y a mis hermanos nativos del hemisferio sur, no es ni más ni menos a que volvamos a recuperar nuestra identidad. Estamos transitando el signo de Escorpio en el hemisferio sur, no el signo de Tauro. Tauro significa otra cosa. Pero por supuesto, a todos los que estudian astrología los invito a volver a repasar un poquito qué zodíaco estudia la astrología occidental, qué significa ese zodíaco, cuándo comienza ese zodíaco. Y nos vamos a dar cuenta que no es por una fecha de calendario, es por la correspondencia que existe entre el cielo y la tierra. Un evento astronómico en el cielo, equinoccio de primavera, el sol transitando el punto vernal. Vernal proviene de la palabra vernalis latina que significa relativo a la primavera. Yo siempre, esto lo estamos viendo en la diplomatura, pregunto a los participantes, ¿cuántas primaveras hay en el año? ¿Hay una sola? Nos quieren hacer creer que hay una sola primavera. Por Dios. ¿Hasta cuándo vamos cuándo vamos a despertar, hermanas, hermanos del hemisferio sur? Hay dos primaveras, no una sola. Pero para todo el mundo tiene que ser 20-21 de marzo la primavera. ¿Y aquí qué? ¿A dónde estamos nosotros? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Estamos en París, en Nueva York? ¿O vivimos en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Montevideo, en Sydney? Eso es recuperar nuestra identidad. Por eso también agradeciéndole profundamente a Karina toda su exposición, tu entusiasmo, Cari, te felicito. Gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos, pero siempre tenemos que dejar esta enseñanza. Volvamos a recuperar nuestra identidad austral. Esa es la propuesta. Pero para quienes estudiamos y respetamos profundamente la astrología, tenemos que recordar ciertas cuestiones y ciertos temas y fundamentos académicos que lamentablemente no tenemos tan en claro. Por supuesto que las redes no nos ayudan, no nos ayudan lo mediático, porque eso que para el 99% de las personas piensan que esa astrología no tiene nada que ver con la verdadera astrología. ¿Sí? Así que no me quiero extender demasiado más, simplemente quería decirles que
como siempre en el Centro de Astrología Austral, los invitamos a reconectarnos con nuestro cielo y nuestra tierra. Eso es básicamente lo que nosotros proponemos. Y para quienes gustan de la astrología, quienes les interesa realmente la astrología, existen argumentos académicos de sobra para exponer lo que estamos exponiendo. ¿Mm? Pero falta otra cuestión, que no es precisamente académica, sino que es psicológica. Cada uno de nosotros tenemos que romper las barreras del eurocentrismo. No como cruzada, insisto en este punto, porque no estoy diciendo que ahora nos vistamos de incas y salgamos a la calle como... No, no estoy hablando de eso. Lo que sí estoy diciendo es que recuperemos nuestra identidad. Nosotros vivimos aquí, en el hemisferio sur, y la astrología, recuerden esto, nos habla de la conexión del cielo con la tierra en el lugar del observador, no del otro lado del mundo. ¿O acaso Claudio Ptolomeo o Guido Bonatti hablaban de lo que pasaba en el hemisferio sur y lo describían? No, 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 no. Ellos describían correctamente lo que veían en el cielo y experimentaban en la tierra en ese mismo instante. Así que bueno, seguiremos dando charlas. Para quienes no conocen mucho de astrología austral, los invitamos a que participen, que se vayan interiorizando. Todo esto está obviamente explicado en los cursos que nosotros damos en el centro. Eh, bueno, en el trabajo de investigación que me llevó muchos años, que en el libro Astrología Austral, donde se describe todo esto, y se plantean cuáles son las adaptaciones que tenemos que hacer. ¿Saben qué? Porque me lo han dicho muchos. Ay, pero es una nueva astrología. No, 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 no es una nueva astrología. Es la misma astrología aplicada correctamente. Ahí está la diferencia. Nuestro error fue de aplicación por copiar la cronología del hemisferio norte. Ese es el error que hemos cometido. Creo que estamos a tiempo para revertirlo. ¿Mm? Así que bueno, esa es un poquito la propuesta para todas, esa es un poquito la propuesta para todos, pero insisto en esto, no es solamente sentido común e intuición que tiene mucho de esto, sino también todo esto está respaldado por argumentos académicos. ¿Mm? Bueno, Karina, muchísimas gracias por la Muchas charla. gracias a todos por haber resonado con la propuesta y bueno, otra vez repito, salgan a mirar la Cruz del Sur, salgan a conectar con el cielo. Este es el momento del año donde miramos hacia arriba, nos conectamos con lo celestial, ¿no? Con estos dos mundos que proponía la chacana en este cruce, ¿no? El mundo de arriba y el mundo de abajo. Este es el momento de mirar hacia arriba, es el momento del cielo y aprovechen para venerar a sus ancestros, para prender una velita para sus seres queridos trascendidos, porque ese es el momento del año donde se dice que a los que creen, ¿no? Por supuesto, en estas cuestiones, el velo de los mundos abre esta puerta para poder conectar con los ancestros, así que aprovechen y es una linda manera de empezar a vivir el tiempo no solamente de una manera automática, sino también de conectar con algo más trascendental, ¿no? Y poder que este tiempo se vuelva a convertir sagrado, como hacían nuestros ancestros, ¿sí? Vivir la sacralidad en el día a día. Eso. Muchas gracias a todos Observar por haber el cielo, resonado con la Karina, propuesta. muchísimas gracias. Observar el cielo Observar el cielo. y sentir la tierra. Exactamente. No Cielo nos y tierra. olvidemos de eso, porque ahí está la cuestión. Salgamos a Sí. la calle, salgamos a la calle y el que me dice que estamos en primavera creo que no estará muy, muy acertado. La ¿Eh? plenitud de Tauro. La plenitud de Tauro, ay, ay, ay. Yo cada vez que leo que ahora estamos en la plenitud de Tauro, bueno, si yo estuviera en el hemisferio norte y fuera nativo del hemisferio norte, sí, por supuesto. Pero acá, me parece que estamos en el signo opuesto, que es Escorpio. Estamos entrando en la oscuridad. En el ciclo oscuro del año. Exacto, es un momento especial del año. Ujú. Todos los signos, todos los signos son buenos, todos los signos tienen su expresión positiva y negativa.
pero sí debemos sincronizarnos con el verdadero signo que estamos viviendo. Y eso es lo que describían todos los calendarios estacionales. No se olviden de esto. Lo que pasaba en la Tierra en ese preciso instante. ¿Sí? Bueno, los dejamos, les mandamos un abrazo grande, feliz día del trabajo para todas, feliz día del trabajo para todos, y si Dios mediante Y nos feliz día de la volvemos a chacana. encontrar eh, mu- mu- con otra nueva charla. Un abrazo para toda la comunidad, un abrazo austral para todas y todos. Muchas Muchas gracias por haber gracias, compartido. buenísimo, Karina, Gracias, buenísimo. gracias, Que muchas diga bien. gracias. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta prontito.